Así es, en el día de hoy se presentó una medida cautelar frente a algo que nos parece bastante razonable, es decir, una acción popular de inconstitucionalidad que fue presentada hace más de 6 meses, no tiene una resolución. eh, la Convencional Constituyente ya se empezó a sesionar y a tener reuniones y sin embargo todavía la Corte de Justicia no se digna en resolver. Y bueno, con lo de que decía recién, nos parece razonable que por lo menos hasta tanto la Corte de Justicia resuelva definitivamente sobre el fondo del asunto, que es si la ley que habilita la reforma es o no constitucional, por lo menos disponga la Corte de Justicia que se suspenda la Convención Constituyente hasta tanto se realice esa decisión definitiva. Claro. El planteo, ¿por qué surge? Digo, esto tiene un tiempo atrás, digamos, ustedes vienen en realidad, hablo de ustedes porque también está el doctor Falú Sí, allí, que es quien, sí, quien sí, promueve, digamos. sí, hay bastantes personas Sí, claro, atrás de es esto. cierto, sí. Y lo que también quería decir es que estos planteos, estas críticas, estas impugnaciones al proceso de reforma constitucional también son acompañadas de otras tres más de distintos sectores. Recordemos que también presentó el FOSIS, que es el Ujú. Foro de Observación no me acuerdo bien el título, el nombre del FOSIS, pero bueno, está Sí, integrado por una serie de personas que con amplia trayectoria, personajes que de la política, sí, 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 claro, claro. intelectuales, etcétera. Bueno, tienen un prestigio, un Ujú, reconocimiento, ujú, ujú. que no presentan así nomás cualquier cosa. Son, digamos, un grupo que sabe tomarse sus tiempos y son muy prudentes a la hora de presentar algo. Bueno, ellos presentaron también un amparo constitucional por esta reforma. También lo hizo en su momento la gente de Juntos por el Cambio, el PRO, que nosotros no Claro. tenemos mucho que ver con ellos, pero bueno, a lo que me refiero es que hubo muchas voces y acciones judiciales. Por eso, en cierta forma, esta reforma judicial, perdón, constitucional, tiene Ujú. distintos planteos judiciales Sí. que la hacen muy cuestionada, digamos. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista técnico-legislativo, Ujú. diciendo que la ley que habilitó la reforma no dice qué materias tienen que reformarse o ser objeto de discusión en la convencional constituyente. Hace una especie de recorte totalmente arbitrario y expresa cuáles son los artículos, los incisos, los párrafos que tienen que modificarse prácticamente por el sí o por el no. Eso no se puede hacer según el artículo 184 de la Constitución de Salta, ¿no? Bueno, otros lo plantean desde un punto de vista de que la ley que habilitó la reforma restringe la participación de ciudadanos en ser elegidos como convencionales. Bueno, hay distintos puntos de vista, otros también plantean lo inoportuno, ¿no?, de la reforma, Claro. bueno, eso es una crítica de todos, en definitiva, es decir, en Sí, medio sí. de una pandemia, de una crisis sociosanitaria, económica, donde hay asuntos demasiado importantes, a nadie le interesa más que a los políticos, a los gobernantes, que esta reforma se lleve adelante, e inclusive los temas, este, más que los temas, los puntos que Ujú. van a ser objeto de discusión, como ustedes sabrán, son aquellos vinculados al tema que solamente le interesan al Ejecutivo y al Legislativo. Hay dos puntos que yo creo que están bien, que Sí. pueden ser, en cualquier reforma, por supuesto, bien hecha, serían atendibles, como esto del mandato de los intendentes Sí, a 4 años, y me parece que también que la legislatura sesione durante más tiempo. claro. Pero bueno, en definitiva, esta es una reforma constitucional que se hizo mal desde el momento en que la ley que habilita la reforma está planteada de una manera inconstitucional. Claro. Eh, Acá también me pregunto, digo, ¿es solamente interés de cierta parte de la política provincial que tiene interés en avanzar con la reforma? ¿No es acaso también visible el interés que puede tener la propia Corte de Justicia en este tema? Bueno, ese es un capítulo realmente preocupante, ¿no? Claro. Porque la Corte todavía no se conforma, esta Corte especial. ¿Por qué Corte especial? Porque los 9 jueces actuales no pueden definir sobre el fondo del asunto porque son parte interesada. Recordemos que esta reforma constitucional que está ahora deliberándose Ujú. tiene entre sus puntos
la duración de los mandatos de los jueces. Sí, Si son vitalicios o tienen un periodo de determinada cantidad de años. correcto, sí. Entonces, bueno, imagínense que son parte interesada y no pueden votar y decidir esta acción popular de inconstitucionalidad. Pero llama mucho la atención porque en definitiva siguen eh, participando en el movimiento de la Corte, que no se haya conformado esta Corte especial con los jueces de Cámara o los jueces de impugnación, Claro. y era una especie de rutina burocrática mirando para otro lado, Ujú. como por omisión, dejando que se desarrolle el proceso de reforma constitucional y mientras tanto dejamos esto que se demore, ¿no? Sí, Con algún tipo de burocracia judicial y que quede en algún momento especulando como que quede en algo anecdótico, ¿no? Por supuesto claro, que eso es gravísimo, ¿no? Es claro, sí. gravísimo porque es ni más ni menos que denegación de justicia. Es decir, es negarle a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de tener el acceso a la justicia con la tutela judicial efectiva, en tiempo oportuno, en un plazo razonable, que no son precisamente los 7 meses que ya transcurrieron, por el simple hecho de que Organicé todavía no pueden conformar una corte especial. Eso no, Claro. eso es inadmisible y acá vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo grave de esta situación es que puede ocurrir, hay que ver qué transcurre, ¿no? Pero el Ujú. artículo 5 de la Constitución Nacional exige que en las provincias la administración de justicia funcione correctamente bajo apercibimiento de que puede ser, ante esta situación de denegación de justicia, puede producirse una intervención federal. ¿Sí? O sea, el Congreso de la Claro. Nación se observa que la justicia en una provincia no funciona, Ujú. puede dictar una intervención federal. O Claro. sea que no es una cuestión menor No, 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 o claro. sea, Estamos la de verdad que es acuerdo. muy grave porque no está funcionando eh, uno de los poderes del Estado provincial y en una de sus funciones naturales, que son precisamente entre las cuales está hacer el control de constitucionalidad. Es Sí, decir, la ciudadanía, un grupo de ciudadanos haciendo uso del artículo 92 de la Constitución Provincial de Salta, sí. plantea una acción popular de inconstitucionalidad para que la Corte de Justicia diga si esa ley es o no constitucional. Bueno, entonces, ¿quién Sí. es el órgano competente para decidir esa situación? La Corte de Justicia. Y si no lo hace, está mirando para otro lado, Mm, se desinteresa, está denegando justicia y por lo tanto el poder judicial, ese poder del Estado no funciona. claro. Acá queda, me parece también en evidencia que no se debate o no se ha propuesto justamente poner en debate el amplísimo poder que abarca justamente esa corte, ¿no? O algunos actores propios de la Corte de Justicia de Salta. Digo, podés elegir los jueces, esto que se le quiere dar. Es decir, la verdad que es un abanico bastante amplio de poder y eso es un tema que está absolutamente fuera de discusión. Sí, pero a mí me sorprende mucho la apatía también de la misma oposición, ¿no? Es Mm, decir, claro, porque sí. por un lado existen distintos planteos de distintos sectores que critican la reforma constitucional, inclusive le diría más, en su momento, allá por el mes de marzo, abril, algunas personas con muchísima experiencia, política y como inclusive intelectuales del derecho constitucional, ya señalaban esto que yo estoy diciendo, ¿no? Qué sé yo, el senador Juan Carlos Romero, la ex senadora Sonia Escudero, también Santiago Godoy, o por ejemplo también el constitucionalista Carranza, y varias personas más, bueno, la gente que integra el FOSIS, que hay muchísimos Sí, sí, sí. personas de amplia trayectoria que hasta Ujú. participaron alguna vez en alguna reforma constitucional. Llama muchísimo la atención que esta reforma no fueron convocados precisamente la gente que más sabe en materia No, no, claro, constitucional o claro. con trayectorias políticas. El sentido común le dice a uno que debió convocarse a personas, Idóneas. sí, por lo menos idóneas, sabias, que tienen, no sé, esa experiencia para no Claro. cometer los errores del pasado, pero también el sentido común indicaría que había temas
interesante, que en todo caso son los que le pueden llegar a cambiar la vida a la Claro. gente en materia de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, Sí. de grupos vulnerables, y sin embargo son temas que ni se tocan en Mm, esta reforma constitucional. Por eso insisto en que esta es una reforma que solamente le interesa al gobierno y a la gente para nada. Es más, la gente no sabe ni qué es lo que se votó, qué hacen los convencionales constituyentes, a qué sí, se dedican y sobre qué temas van a trabajar. es cierto. Guido, te escuchamos. Doctor, un placer, buenas tardes. Ahora, Buenas tardes. este grupo, bueno, ustedes y los demás grupos que se han pronunciado en contra y han hecho determinadas presentaciones, bueno, están esperando que se expida la Corte de Justicia, pero a su vez, como comentaste, que es parte interesada. ¿Cómo debería expedirse si es parte interesada? ¿O cómo se podría destrabar esto siempre y cuando haya buena fe de resolverse esto? Ujú. Sí, en primer lugar que la definición, cuando se expida sobre el asunto principal, que es declarar o no la constitucionalidad de la ley que habilitó la reforma, no lo va a hacer la Corte actual, sino esta Corte especial, que va a estar conformada por jueces de cámaras civiles y Claro. comerciales y jueces de tribunal de impugnación penal, que se van sorteando y a medida que que van saliendo, algunos son recusados y por algún tipo de amistad o vínculo con los actuales jueces de corte, Ujú. otros se excusan por motivos personales. Entonces también ahí en estos meses se fue viendo la enorme cantidad de jueces vinculados a los jueces de corte y que por alguna razón se tienen que recusar o excusar. Entonces también ahí te da un panorama, te pinta el cuadro de cómo se compone el equipo de la justicia en Salta, ¿no? En primer lugar. Pero bueno, en algún momento va a tener que conformarse esta Corte de Justicia Especial y definir sobre el fondo del asunto. Mientras, lo que nosotros estamos pidiendo es que hasta que eso se defina, se dicte una medida cautelar, una preventiva, es decir, algo que creemos que no le va a generar ningún tipo de daño a la institucionalidad del proceso de reforma, que es que hasta tanto se defina la acción popular de inconstitucionalidad, se suspenda esta convencional constituyente. Nos parece que es lógico, porque si llega a surgir que la constitución, la reforma constitucional es inválida, se tiene que caer todo. ¿Mm? Entonces no tiene Claro. sentido que se sigan juntando, que sigan gastando recursos humanos, recursos económicos y todo el grave perjuicio que le puede generar esto a las instituciones del Estado. Y bueno, y si en el caso, bueno, deciden que está bien, que la ley que habilita la reforma es válida, es constitucional, bueno, adelante, nosotros no estaremos de acuerdo, pero que siga adelante el proceso de reforma y ya veremos nosotros después si lo seguimos esta discusión, esta controversia en instancias nacionales o internacionales, ya se verá. Pero esta situación de no contestar, de no resolver por parte del Poder Claro, Judicial claro. es muy llamativa. Es llamativo, sí, sí, es cierto. Ahora, doctor, ¿usted qué posición tiene respecto de este planteo de la inamovilidad de jueces? Yo estoy en contra. Yo estoy en contra de que sean inamovibles. Ujú. No creo que haya una experiencia en el mundo que haya de alguna forma demostrado que es inamovible, exista una mejor calidad del Poder Judicial, se resuelvan de pronto los problemas graves, estructurales que Claro. tenemos en nuestra sociedad. Pero bueno, si vamos al punto específico del funcionamiento del Poder Judicial, de ninguna manera. De hecho, te podemos decir también que de alguna forma esto indica mantener la inamovilidad de los jueces, indicaría la impunidad del gobernador con sus actuales funcionarios Claro, y de los dos anteriores. Sin exacto. lugar a dudas, si uno hace una lectura que no digo que uno tenga la razón, pero puede inferir con gran probabilidad de que si el origen de esta reforma se inicia con la reunión y la decisión en consecuencia de el doctor Romero, el doctor Urtubey y el doctor Utausain, entonces evidentemente hay una posiblemente, y teniendo en cuenta los puntos que se pretenden reformar, Claro. sin lugar a dudas forman un mismo paquete tendiente a lograr la impunidad de los mismos y de sus funcionarios y de sus equipos, ¿no? Sí, 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 claro.
Y aseguraría una corte numerosa como la que tenemos ahora, en tal caso también, ¿no? Sí, es muy curioso porque la corte numerosa supuestamente era para trabajar más rápido y Sí, estamos hace 7 meses todavía sin poder conformar una corte especial para decidir un asunto que es de gravedad institucional. sí, claro. Entonces, para algunas cosas la corte es rápida, ¿no? Para Mm. definir algunos casos como por ejemplo de abuso sexual. Pero bueno, y para otras que también eso tiene una gravedad institucional, sin embargo no se termina de conformar. Por eso digo, termina poniendo un manto de sospecha a la independencia del Poder Judicial, ¿no? Qué triste Mm, porque claro. cada vez está más desprestigiada la función del Poder Judicial y simplemente porque con sus actitudes están colaborando y aportando para que esto suceda, ¿no? Sí, sí. Fíjense que nosotros solamente pedíamos una decisión en un tiempo razonable. Después, si no nos gusta la decisión, bueno, ya se verá, pero no se entiende, de verdad que no se entiende por qué se dejan estar, es como que no quieren tomar el caso y resolverlo, se ven comprometidos en hacerlo de una manera. Yo sé que también hay algunos jueces que están decididos a resolverlo de una u otra manera, pero para resolverlo, y hay otros que no quieren, no les interesa, que quieren que caigan estas acciones judiciales en el olvido, que devengan abstractas, es decir, que prácticamente queden en algo anecdótico y luego de transcurrido el proceso de reforma van a decir básicamente no, esto ya pasó, ya no tiene sentido que lo discutamos, y bueno, eso es una fórmula muy fácil de desentenderse y no hacerse cargo de los asuntos entre los cuales figura la función esencial o natural de una Corte de Justicia. Ahora, doctor, ¿no corre un riesgo el Poder Judicial al estar interesado en esta reforma de que justamente ocurra lo que vos indicabas, de que pueda dar lugar a una intervención federal, una intervención del Congreso Nacional? ¿O es algo que directamente se descarta porque normalmente no ocurre esto? Normalmente no ocurre, es cierto, pero me parece que están siendo un poco inteligentes, porque precisamente para evitar que esto suceda, lo único que tienen que hacer es dictar Responder. una resolución, que es Claro. lo que pide la ciudadanía, alguna respuesta. Definan esta controversia por sí o por no, no importa, ya veremos si nos gusta o no nos gusta. Pero bueno, claro, lo que pasa es que hay una famosa frase en derecho que dice que los jueces hablan a través de sus sentencias. Entonces, en sus sentencias uno puede de alguna forma derivar o develar cómo piensan los jueces, qué criterio tienen, qué perfil ideológico. Por supuesto que la decisión es política, porque para eso son jueces de Corte de Justicia de la Corte Suprema de nuestra provincia, en este caso, ¿no es cierto? Ujú. Eh, pero claro, no se quieren mostrar, no quieren opinar y muchos están atados también a otros asuntos, ¿no? A asuntos políticos y compromisos que uno tiene que reconocer que existen. Pero bueno, creo que en ese sentido ahí está el debate. Uno puede tomar dos posturas, me parece, o capaz que más, pero yo identifico dos. O mira cómo transcurren los asuntos de gravedad institucional y que tienen que ver con los asuntos de interés público, nos pasan por el costado y bueno, veamos que alguien se haga cargo o nos involucramos en una posición que la verdad que ustedes imaginarán que es muy incómoda porque primero no es simpática para las personas que están en el gobierno o para otras personas que estén interesadas, menos aún es yo me gano la simpatía o nos ganamos la simpatía de los jueces de corte porque no quieren que les afecten sus intereses y quieren conservarlos. Claro. Entonces esto implica desde ya ningún tipo de beneficio personal ni profesional, sino más bien la conciencia y la tranquilidad de que uno está por lo menos aportando o tratando de sembrar una discusión para que realmente se respeten los derechos, las libertades, las garantías constitucionales, que se hagan las cosas bien. Como lo decía recién, uno no se opone a la reforma constitucional y de hecho no tiene por qué oponerse, te parecerá oportuno o inoportuno, Ujú. pero si ellos hubiesen hecho, cuando digo ellos me refiero a la legislatura, si hubiese tomado el decreto
la ley, el proyecto de ley del Ejecutivo, y le hubiese hecho los cambios que correspondían para que realmente la ley tenga los recaudos, los requisitos que exige la Constitución de Salta en su artículo 84, probablemente no tendríamos hoy esta discusión. Pero como toman todo como viene, como si fuera un combo de McDonald's, y viene con fritas, con ketchup, con lo que sea, entonces ya directamente levantan la mano y no le hacen ningún tipo de modificación, y bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? Producto, por supuesto, de la mala calidad democrática, de la mediocridad de los legisladores, del poco debate y discusión que debería tener una de las deliberaciones más importantes de nuestra democracia, que es la reforma constitucional con sus correspondientes consensos de los distintos sectores. Es decir, lleva un trabajo mucho más profundo y no Claro, esta ridiculez que se hizo de la noche a la mañana. claro. Doctor, ha sido muy gentil con nuestro medio, le agradecemos este contacto.